Coaching para líderes de alto impacto. Es una temática bastante relevante que hemos considerado muy pertinente y muy oportuna brindar a nuestros egresados ingenieros en este fortalecimiento de competencias blandas. Es una de las varias que vamos a estar realizando: coaching, programación neurolingüística, fortalecimiento de trabajo en equipo, resolución de conflictos, bueno, una serie de conferencias que vamos a estar desarrollando, todas dirigidas a nuestros egresados. Y principalmente porque, tal como lo mencionaba la profesora Carmenza, nosotros estamos absolutamente convencidos de todo el aporte que nosotros podemos realizar, de todo el aporte que nosotros podemos brindarles, y básicamente queremos complementar sus competencias. En los diferentes estudios que hemos venido realizando con ustedes, con los empresarios, nos dicen: estamos absolutamente maravillados con el desempeño de nuestros egresados. Realmente los egresados de la Facultad de Ingeniería tienen un nivel de competencias muy fuerte a nivel técnico, pero es importante fortalecer el tema de las competencias blandas. Nos lo han dicho nuestros empresarios, ustedes mismos también nos lo han manifestado en diferentes oportunidades, y por esa razón hemos iniciado una serie de conferencias, cursos que van dirigidas en esta línea. Entonces, bienvenidísimos a esta conferencia. Me complace presentarles al profesor que nos va a estar acompañando el día de hoy, el consultor Felipe Moyano. Felipe Moyano es coach ejecutivo de la International Coaching Community. Adicionalmente es coach de vida de la Asociación Mexicana de Coaching. Es Master Coach de la Asociación Mexicana de Coaching. Es especialista en el modelo TKI de resolución de conflictos. Es consultor ejecutivo de diversas organizaciones en el tema de coaching. Coaching es una temática muy, muy importante para nosotros como ingenieros, y realmente estoy segura que al finalizar esta conferencia van a ver su pertinencia y utilidad para su fortalecimiento profesional. Entonces, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, coaching para líderes de alto impacto. Yo sé que a veces esta palabra coaching como que genera resistencia, porque ahorita todo el mundo es coach y todo el mundo se hace llamar coach, y qué mamera el coach, y viene aquí el coach a motivarnos. Y bueno, aquí lo que vamos a aprender es la profesión coach, qué es realmente lo que hace el coach y cómo el coaching puede aportar, fortalecer el liderazgo en las empresas donde ustedes están. Entonces, si edificas tu vida sobre tus fortalezas, pues aplica la ley del menor esfuerzo. A nosotros siempre nos han dicho que hay que hacer el mayor esfuerzo y que tienes que hacer el mayor esfuerzo, pero el menor esfuerzo da como, esta persona es como muy perezosa, ¿no? Pero a donde quiero llevar es que nosotros tenemos dos tipos de talentos. Uno con el que nacimos, con el que la vida, Dios, el universo nos dotó, y otro tipo de talento que es el que tenemos que ir afinando en cada etapa de la vida. Cuando hablo de edificar la vida sobre las fortalezas, edifiquemos la vida sobre el tipo de talento innato, el tipo de talento con el que nacimos. ¿Por qué? Porque simplemente le tenemos que aplicar unas pinceladas para poder seguir adelante. Los genios, los grandes genios en esta tierra edificaron su vida sobre eso y aplicaron la ley del menor esfuerzo. No se mataron de porque tenían que ser o el gran empresario, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, para hacer un ejemplo, ¿sí? Ella edificó su vida sobre el talento que era servir y dio su vida por servicio e influyó y dejó un impacto sobre la sociedad. Y así muchos empresarios, muchas personas. Charles Chaplin también edificó su vida sobre ese talento innato con el que él había nacido. Y esto no pasa aquí. ¿Me ayudas, por favor? Allá. Este es tu momento histórico. La facultad está abriendo las posibilidades de que tengan ese fortalecimiento en las habilidades blandas que muchas veces en el pregrado
no nos dan, simplemente, o pues simplemente no, nos fortalecen mucho en esas habilidades duras. Y este es el momento histórico para poder cambiar la vida profesional de ustedes a través de esta habilidad, a través del coaching. ¿Cuánto más vas a esperar para construir tu vida sobre tus fortalezas? Tal vez te estás desgastando, gastando tus energías en cosas que no son. Piensa para qué eres bueno, para qué la gente te dice tú para qué eres bueno. ¿Qué es lo que te sale de manera natural? Comunicarme efectivamente, resolver conflictos, hablar en público, ¿sí? O ya para las partes más técnicas que ustedes manejan. Ahora, ¿qué es el coaching? Si nos ponemos también vamos a la definición que nos dan a nosotros los coaches, es una metodología conversacional que evoca estados de ánimo para que la gente se levante y vaya hacia el cumplimiento de las metas. Es una metodología, no es como el programa de radio, no es hablar por hablar, es una metodología y es una metodología conversacional. Pero aquí yo puse esto, es acompañar a otro a reconocer la aventura de ser su propio héroe y apoyarlo en ella. Esta tarea incluye despertar su alma, lo que a su vez requiere que el coach haya sido primero capaz de encontrarse a sí mismo. En sus equipos de trabajo, las personas que ustedes tienen a su cargo, en las empresas donde están trabajando, ¿cómo me puede ayudar esto? ¿Cómo pueden ustedes ser ese líder coach para potenciar los equipos de trabajo en las organizaciones que ustedes trabajan? No sé, si en la universidad solo me enseñaron habilidades duras, no tengo ni idea. Aquí vamos a hablar solamente de ingeniería y yo me enfoco solamente en ingeniería. Y si hay resolución de conflictos, pues que lo resuelvan ellos, que miren a ver. El coaching te puede ayudar y te va a ayudar por eso. ¿Qué es lo que hace un líder coach o qué es lo que hace un coach? Son preguntas. Y aquí quiero hacer una diferenciación entre coach, mentoring, asesoría y terapia. La terapia la hace un psicólogo. El coach no necesariamente es psicólogo. De hecho, muchos psicólogos cuando están haciendo la certificación en coaching es lo que más duro les pega. ¿Por qué? Porque la terapia va del presente hacia el pasado, a sanar todas esas heridas y todas las taras que las personas tienen y que no los dejan avanzar. Y esas heridas están afectando emocionalmente y las personas no avanzan hacia el cumplimiento de sus metas y siempre tienen un estancamiento en su vida. Entonces, uno, el coaching no es terapia. El coach no necesariamente tiene que ser un psicólogo. Puede ser cualquier profesional que en su certificación haya pasado las habilidades que la escuela de coaching a nivel mundial exige para la certificación. Entonces, uno, el coaching no es ninguna terapia. La terapia es del presente hacia el pasado. El coaching es del presente hacia el futuro. ¿Qué es lo que vas a construir sobre tu vida? ¿Qué es lo que vamos a construir como equipo de trabajo? Dos, no es mentoría. El coaching o el coach no se las sabe todas. Es más, es mejor que no sepa cuando va a coachar a una persona. A veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, digamos, yo he tenido pues sesiones de coaching con varios ejecutivos de empresas y para mí a veces es mejor no saber de los temas técnicos, porque si yo meto mis temas técnicos, empiezo a meter algo que se llama mi mapa mental y ahí se cae cualquier sesión de coaching. El coaching no es mentoring, no es asesoría, ¿sí? Entonces, el coach es preguntar. En una sesión de coaching, lo que hacemos y lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante con sus equipos de trabajo, cualquier inconveniente que haya para potenciarlos es sentarse y pregúntele para que la persona encuentre las respuestas y pueda salir adelante. Se trata de empoderar a las personas. Si fuera una asesoría y yo te digo, vas a hacer esto y sigue los pasos, tú vas y lo haces y te sale bien,
Tú vas a decir, ah, es que el asesor me dijo y por eso me salió bien. Y eso te desempodera. Y si te sale mal, pues peor, le vas a echar la culpa al asesor, no me dijo nada, el consultor no me dijo nada, y eso también te desempodera. Las sesiones de coaching se hacen a través de preguntas para validar creencias que repotencian, para validar y tumbar las creencias limitantes, los valores, porque las personas tomamos decisiones acorde a nuestros valores. Entonces, se hace a través de preguntas que son orientadas a la acción. No es sentarnos a conversar del chisme, de la tertulia, no es nada de eso, sino, oiga, ¿qué va a hacer? Porque nosotros, o la gran mayoría de los seres humanos, nos gusta vivir en el papel de víctima. Es que yo no fui, es que no puedo, es que lo hice, miren lo que me pasó, es que hace tantos años, es que la historia de mi vida, y están en un papel de víctima y por eso no accionan. Las preguntas, cuando se sienten ustedes con sus equipos de trabajo orientados a la acción, sacarlos de ese papel de víctima, cambiar de creencias. Hay creencias que nos empoderan, pero hay creencias que nos limitan. Y estas creencias están en nuestra mente solamente. Tu creencia se convierte en tu realidad. Si te dicen a ti, o si tú dices, es muy difícil, la creencia se convierte en tu realidad y va a ser muy difícil hacerlo. Ay, es que ya lo intenté, no, eso es muy difícil, yo no puedo hacerlo. Cada vez las personas cuando están hablando de su mapa mental. ¿Qué es lo que te hace, para ti, qué es difícil? ¿Qué se te hace difícil? Investigar, ir al fondo de por qué la persona se le está complicando y se le está haciendo difícil. Para fundamentar y desfundamentar juicios. Todos nosotros tenemos juicios. Y cuando hablamos, emitimos esos juicios. Y ahorita más adelante vamos a ver una de las competencias que es la escucha activa. Saber cuáles son los juicios que tiene la persona. Y cuando tú estés hablando con tus colaboradores, y si estás siendo un líder coach, o cuando estás siendo líder coach, no cuando estás dando las órdenes, sino cuando estás siendo líder coach, deja tus juicios atrás. Tus juicios ahí no valen. Si una persona, a mí por lo menos me ha pasado, que en las sesiones me dicen, el valor para mí es el dinero, para esta persona, sí, para el coach y el cliente, para mí no es el dinero, pero en la sesión lo que vale es lo que diga la otra persona. Y si para esa persona el dinero es importante y es un valor que lo tiene en alta estima y toma sus decisiones con base en eso, pues yo me callo y dejo que la persona tome sus decisiones con base en eso. Para resaltar lo inimaginable. Entonces aquí se puede, cuando empiezas a fundamentar estos juicios, esas creencias limitantes, bueno, y si pudieras hacer una de las cosas, una pregunta es, bueno, si tuvieras el acceso a cualquier persona en el mundo para pedirle que te dé un consejo, ¿a qué persona irías? Ah, bueno, yo iría donde Tim Cook, yo iría donde Elon Musk, bueno, salen ahí, bueno, estás delante donde Elon Musk, llevas a la persona allá, ¿qué crees que te diría? Ah, entonces ahí es cuando empieza la travesía de encontrarse a sí mismo y empiezas a empoderar a las personas y así empoderas una organización. Y para cambiar el observador, todos tenemos una manera de observar el mundo y cada uno tiene la manera diferente, ¿sí? Entonces, yo lo observo o desde el papel de víctima o desde el papel de protagonista. Ay, es que en esta organización, aquí en esta empresa no me quieren, aquí en esta empresa todo lo que yo hago es que me quieren quitar el puesto, es que todos los proyectos que presento me los niegan, pero eso es algo que me la tienen a mí montada. Ese es el observador y está desde el papel de víctima. ¿Tú qué vas a hacer para cambiar a tu equipo de trabajo del papel de víctima al papel de protagonista? ¿Ok? Y ahorita vamos a ver unas herramientas para esto. Entonces, ¿cómo el coaching ayuda a construir tu vida sobre tus fortalezas, descubrir y usar tus talentos y vivir una vida con mayores recursos? Empiezan en estas sesiones a salir recursos que la persona no sabía que tenía. Porque nadie le había hecho esa clase de preguntas, ¿sí?
Entonces la persona, bueno, ¿y qué tienes? ¿Qué más recursos tienes? ¿Y con esto qué vas a hacer? A veces tiene una cantidad de recursos y nunca los han utilizado. Y entonces, ¿qué vas a hacer con todos esos recursos? Y convertirte en el protagonista de tu vida. Ya no más víctimas. Ya no más el papel de víctima. Si estás siendo tú la víctima en la empresa para la que trabajas, pues ya no más el papel de víctima. O quién del equipo de trabajo está en ese papel de víctima, de que todo lo generaliza. Por lo general, las personas víctimas generalizan las cosas. Nunca me ponen cuidado, nunca hacen esto, siempre soy yo, siempre me la montan a mí, siempre es mi trabajo, siempre, oiga, ya, salga del papel de víctima, cambie ese observador de víctima. Para eso, entonces, una de las cosas es un modelo para el cambio. Miren, los seres humanos, cada acción que hacemos es porque primero observamos, después emprendemos una acción y obtenemos resultados. Las acciones de los seres humanos no son al azar. Cada uno tiene una historia por detrás y por eso accionamos y por eso actuamos como actuamos. Una de las cosas que yo les quiero también decir es cuando se encuentren con esas personas que son como complicadas en los equipos de trabajo, es no miren el monstruo que está enfrente de ustedes, sino que miren el niño herido. ¿Por qué se está comportando así? ¿Cuál es la razón que lo lleva a esta persona a ese comportamiento? Tal vez observó algo, emprende esa acción y le ha dado resultados. Pero entonces, miren ese niño herido. ¿Qué es lo que hacemos cuando no tenemos los resultados que queremos? Cambiamos las acciones. Y ese es un aprendizaje de primera transformación. Entonces, no tengo los resultados que quiero, cambio la acción. Y bueno, a veces da, pero si cambio muchas veces los resultados, la acción, y los resultados siguen siendo el mismo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces hay que cambiar el observador. ¿Cómo estoy observando yo el mundo? Y esto se presenta mucho cuando hay conflictos en el trabajo. Entonces, llegan y te dicen, mire, es que tengo conflicto con esta persona, y te cuentan toda la historia. Y se pegan una desahogada con uno. Entonces, ya digamos, tiene eso. Ahora es cambiar el observador. En las sesiones lo que nosotros hacemos es, el cerebro es literal. Las neurociencias nos han dado que el cerebro humano es literal. Por eso nosotros cuando vemos películas, cuando vemos series, por ejemplo, los que ven novelas, aunque sabemos que es una actuación, nos metemos y nos empezamos a preocupar y nos empezamos a encoger porque el cerebro lo toma como si fuera literal. Y aún sabiendo que es una actuación, Entonces, una de las cosas es, cámbiale el observador. Ve, si estoy acá, haciendo mi papel de víctima y contándole, y es que tal, y me hizo esto, y me dejó de hacerme esto, y me miró mal, y yo le presenté el informe, pero le dejo ahí, está la persona herida con ese conflicto. Ok, listo, ya, levántate, cámbiate, porque el cerebro, como les dije, es literal. ¿Qué ves tú ahí sentado al frente? Ah, yo veo una persona que está herida, yo veo una persona que siente que le falta atención, yo veo una persona que de pronto no veo que está ocupada y por eso la harí, ¿sí? Entonces es cambiar el observador para empezar a resolver esos conflictos en el lugar de trabajo. Y empiezas a descubrir nuevos observadores. Empiezas a descubrir. Estás así como los caballos, pero te hacen así. Y empiezas a descubrir nuevos observadores. ¿Desde qué observador estás viviendo tu vida? ¿Desde qué observador estás observando tu vida? En tu área laboral, en tu área familiar, en tus relaciones con amigos, en tu área académica. ¿Desde dónde lo estás viviendo? ¿Desde el papel de víctima? ¿Me tocó? ¿Eso es lo que me tocó porque esto es lo que ha hecho toda mi familia? ¿O ya te vas a hacer, bueno, ya estoy aquí y voy a sacarla del estadio? Y para esto
estas son unas preguntas para cambiar el observador. Entonces, cuando están en esa situación, y a veces cuando en las sesiones de coaching, y son preguntas también para que ustedes pueden aplicar también allí, ¿sí? Está hablando la persona, se está desahogando contigo, te está contando lo malo que la vida ha sido. Ok. Y si alguien más viera esta conversación, ¿qué crees que diría? ¿Sí? O tú empiezas a hacer preguntas, ¿sí? ¿Desde dónde quieres seguir viviendo? ¿Desde el papel de víctima o desde el papel de protagonista? ¿Qué quieres hacer en esto? ¿Cómo quieres actuar ahora? Yo quiero ir a tener esa conversación difícil con la persona, porque es que a veces no tenemos en conversaciones difíciles para evitar el conflicto, pero vivimos en conflicto por no tener esas conversaciones difíciles. Entonces, yo quiero tener esa conversación difícil para evitar ese conflicto interno que yo tengo. Y empiezas a cambiar el observador. Imagínese que usted es un asesor, le puedes decir, lo cambia de observador, ya no está en su papel de víctima. Oye, imagínese que usted es un asesor, usted es un consultor, usted ha asesorado grandes empresas, ha asesorado multinacionales que están en top mundial. ¿Qué opinaría usted como asesor, como consultor de esa situación que me está contando? ¡Pum! De una vez lo cambias de observador, lo sacas del papel de víctima y lo empiezas a decir, bueno, yo como consultor entonces opinaría esto y esto. Ahora, imagínese que ha pasado tiempo, 3 años, 4, 5 años. ¿Cómo ve ahorita esta situación? No, hermano, yo estaba agrandando esa situación porque a veces cuando tenemos estas discusiones, estas peleas, pasa algo que Daniel Goleman, el gurú de la inteligencia emocional, llama el secuestro emocional. ¿Y qué es el secuestro emocional? Nuestro cerebro, partiendo de la teoría del cerebro triuno, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo que tenemos los seres humanos. Después tenemos la parte límbica, que es donde están las emociones, y después está la neocorteza, que es la que se desarrolla después de los 25 años, que es la parte más externa del cerebro, que es donde está la razón, ¿sí? El tallo cerebral está en el cerebro, entre el cerebro reptiliano y entre la parte límbica. Cuando hay un secuestro emocional, las emociones toman el control total de nuestro cerebro. Y lo que hace es empezar a agrandar el problema y empezamos a actuar basados en esas emociones. Pasa en el trabajo, pasa en la vida personal, pasa en las relaciones, pasa en TNT, pasa en la vida real. Cuando tenemos ese secuestro emocional. Entonces, llevar a la persona unos años más adelante, oiga, supongamos que estamos en el 2025, 2026, y usted está recordando esta situación. ¿Cómo quisiera recordarla? ¿Cómo la ve? Entonces empieza el secuestro emocional del cerebro, el tallo cerebral empieza a dejar de tener el control sobre nuestro cerebro. Decimos, no, pues, en realidad es que yo esa vez actué de mala forma, bueno, empiezan a salir las preguntas y la persona empieza a sentirse empoderada. Herramientas para el cambio de observador. Una herramienta es asociarse. Nosotros nos asociamos con las emociones que nos gustan. Pero también nos asociamos más con las que no nos gustan. Es increíble cómo a algunos seres humanos les gusta sufrir. O sea, les gusta recordar y evocar más las experiencias que le hicieron daño. Y viven ahí apegados a esas experiencias. La idea de esta asociación y el cambio de observador es asociarse con esas experiencias positivas. Entonces es evocar experiencias positivas del pasado. Cuando estuviste en la playa, cuando nació el hijo, cuando, bueno, en fin, cuando están en la reunión familiar. Y una de las cosas que nosotros hacemos, y una de las sesiones de coaching es, una herramienta es evocar esos sentimientos. Entonces, evocar uno, ¿cuándo te has sentido orgulloso? Cuando tú, mejor dicho, cuando tú se te inflaba el pecho del orgullo que tenías. 2, recuerda
cuando te empezaste a reír a carcajadas que no podías parar de reírte y te dolía la boca y te dolía el estómago de tanto reírse y reírse y reírse y reírse. Y todas esas experiencias, con los ojos cerrados, las vas poniendo en tu mano, en tu mano. Y ahí en tu mano empiezas a sentir qué es lo que esas experiencias te han dejado. Y te apoderas de esas experiencias. Y esto es un ejercicio poderoso que nosotros lo hemos hecho, bueno, yo lo he hecho con presidentes y vicepresidentes de compañía, y es para evocar y cambiar también ese observador. Y disociarnos, salirnos de la película, de esa película del conflicto, de esa película que nos está cargando y nos está llevando mal. Entonces, una herramienta es decirle, venga, supongamos que usted tiene un control y está viendo esa película que usted me está contando. Quiero que adelante hasta el momento antes del conflicto. ¿Cómo está usted? ¿Qué fue lo que pasó? Y vuelva y la adelante hasta cuando ya ha pasado el conflicto. Entonces empieza uno a decirle a la persona, adelántelo y devuélvalo, y la persona se disocia de esa emoción negativa que lo está manteniendo en el papel de víctima, revisando las experiencias día a día. Entonces, y ustedes lo pueden hacer hoy, cuando lleguen a sus casas y estén en su cama ya a punto de dormir, ¿en qué quisieran pensar? ¿En qué situación específica quisiera pensar qué pasó hoy? ¿Algún conflicto, alguna pelea, alguna llamada, algo? ¿Sí? Entonces, te pones en tu primera posición, te pones en la posición de la otra persona, pero también hay una tercera posición, y la tercera de, bueno, desde afuera otra persona, si yo le preguntara cómo vería el conflicto. Algunos me dicen, no, yo quisiera preguntarle desde afuera a Dios. Ah, bueno, porque la persona cree en Dios. No, yo quisiera preguntarle al Dalai Lama. Me han dicho unos, ok, ¿cómo vería el Dalai Lama? ¿Cómo vería Dios el conflicto? Es en el que tú te estás encerrando y estás agrandando y por eso no has podido vivir y por eso no has tenido tranquilidad. ¿Cómo lo vería? Y entonces ahí empiezas a cambiar el observador. Dejas de ser el único observador que eres tú, y como tú ves las cosas y como yo veo las cosas, yo soy el que tengo la razón porque yo soy el que lo estoy viviendo y nadie más me entiende. Empiezas a las personas a cambiar el observador. Y de eso se trata el modelo para el cambio en el coaching. Rafael Echeverría, en ontología del lenguaje, nos habla de que el cuerpo, el lenguaje y la emocionalidad tienen una relación de interdependencia. Y si una se ve afectada, las otras dos también se afectan. Es decir, si pasa algo en el lenguaje, mi cuerpo va a reaccionar y mi emocionalidad también va a ser negativa. ¿Sí? Si pasa algo en el cuerpo, entonces yo empiezo a hablar mal, más pausado, estoy así, no me deja, entonces, y la emocionalidad también se ve negativa, ¿sí? Entonces, observando al observador es tener en cuenta que el cuerpo, el lenguaje y la emocionalidad tienen una relación de interdependencia. ¿Y cómo poder cambiar esa relación? Ok, si mi lenguaje es negativo, mi posición corporal también va a ser más retraída, estoy más a la defensiva, ¿sí? Y mi emocionalidad también, ¿sí? Entonces, ¿en cuál observador estás tú? ¿Y en cuál observador puedes cambiar a tu equipo de trabajo? A través de eso. Aprender a comunicarnos efectivamente, miren. Más del 90% de los problemas por los que nos llaman a nosotros a coaching y consultoría en una empresa son problemas de comunicación. Siempre es que tal área no se la lleva bien con tal área, no se comunican entre áreas y ahí hay un cuello de botella. Y eso afecta directamente los resultados de la organización. Y es que a veces somos tan delicados, ay, es que me dijo, no me dijo. Y en esta era digital
del correo y del WhatsApp, hasta le ponemos nosotros, cuando nos envían un correo, la persona le envió el correo haciendo una solicitud o haciendo una observación de algo, y a nosotros no nos gustó, y le ponemos la emoción de la otra persona sin saber si la otra persona tenía esa emoción, y hasta el tono de voz le ponemos. Ay, mire lo que me escribió. Me dijo que puede que la otra persona lo haya escrito de la manera más calmada posible. Y ahí se empieza a formar el rollo en la compañía y afecta directamente los resultados. Porque el 90%, más del 90% de por qué nosotros nos llaman como consultores o como coaches es por ese tema de comunicaciones. Y es que los seres humanos percibimos el mundo de distintas formas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado o han leído acerca del famoso VACOG, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo, que va dentro del kinestésico. Aprender a reconocer cuál es mi canal sensorial y saber cuál es el canal sensorial de la otra persona es muy bueno y ayuda en las comunicaciones de cualquier organización, de la familia también, ¿sí? ¿Ya saben ustedes cuál es su canal sensorial primario? ¿Les gustaría saber? ¿Les gustaría que les aplicara un test? Si tienen para escribir, pueden escribir las respuestas y al final yo les digo los resultados. Entonces, recuerdo más a las personas por su apariencia, su voz o su calidez, su amabilidad, su frialdad. Entonces, simplemente coloquen A, B o C. ¿Listos? Elijo comidas por su presentación, lo que me dicen acerca del plato o sus sabores y olores. A, B o C. ¿Listos? Los lugares que prefiero para vivir tienen que ser luminosos y con buena vista, silenciosos o confortables. ¿Listos? ¿Todos? Vale. Tomo decisiones según lo que veo, lo que escucho o lo que siento. Compro la ropa por cómo luce en el maniquí, lo que me cuentan que está de moda o al probarla que me resulte cómoda. Pueden decir, ay, no, las tres. Bueno, pero ¿cuál de las tres sería el factor decisivo para tomar esa decisión? Cuando veo una película, recuerdo los actores, los paisajes, la ambientación. ¿Recuerdo los diálogos o recuerdo las sensaciones que me produjo? ¿Listos todos? ¿Ok? Cuando eliges un carro, ¿o por qué te gusta un carro? ¿Es por el diseño y el color? ¿Por lo silencioso del motor? ¿O por su nivel de confort? Cuando salgo de compras, ¿observo los productos? ¿Escucho al vendedor? ¿O pruebo y toco todos los productos? Las actividades que prefiero son la fotografía, la pintura, el cine, las conferencias o los conciertos, la escultura y el baile. ¿Listos? Vamos por la mitad, son 18. Aprendo más fácilmente leyendo, haciendo cuadros sinópticos, escuchando a un compañero, un cassette, un podcast o escribiendo. Al hablar lo hago. Soy rápido al hablar, rápidamente. Soy analítico o desde el sentimiento. En mi hacer tengo tendencias a ocuparme de varias cosas al mismo tiempo, ocuparme de una sola cosa a la vez, la mayoría de los hombres somos así, o poner el cuerpo en lo que hago. Observo más en las personas cómo se visten, su aspecto físico, su modo de hablar
o cómo se mueven. Aprendo más fácilmente cuando veo una demostración de la actividad que me están diciendo que haga, recibo instrucciones verbales o comprometo mi actividad corporal. Digo, venga, ¿cómo es que es? Ah, ya entiendo. Sí. Para ubicarme en una ciudad, bueno, ahorita todos con el Waze, con el Google Maps, pero ¿utilizarías un mapa? Pregunto y escucho indicaciones que recibo, o confío en mi intuición, o escribo las indicaciones. Cuando tengo muchas actividades para hacer, ¿hago listas o me imagino las actividades? B, me repito continuamente lo que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. O siento incomodidad hasta que la mayoría de las actividades están terminadas. Como que no te sientes bien porque falta algo por hacer. Cuando hablo con alguien, hago imágenes acerca de lo que el otro dice. Ellos te están contando y tú te estás haciendo la imagen. Escucho atentamente el mensaje o me contacto con mis emociones mientras lo escucho. Y cuando resuelvo problemas, miro alternativas hasta que puedo integrar una imagen totalizadora. Expreso oralmente las alternativas hasta que alguien me hace clic. O juego con las posibilidades hasta tener una sensación de seguridad. A, B o C. Listo. Entonces, miren los resultados. ¿Cuál tienen mayor? ¿El A, el B o el C? ¿Sí? ¿Ya todos tienen los resultados? Sí. Tienen mayor el A, el canal sensorial de las personas que tienen mayor el A son visuales. Sí, tienen mayor respuestas B, el canal sensorial son auditivos. Y si tienen mayor el C, como tú dijiste, kinestésicos. Si tienen empate entre dos, son súper bien porque tienen dos canales. Y si tienen empate entre tres, pueden fluir entre los tres canales. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con los tres canales. Nosotros nacemos con los tres canales. Lo que pasa es que a través de las experiencias de vida, de lo que nos enseñaron en el colegio, de lo que vivimos con nuestros amigos, de lo que nos enseñaron en nuestras casas, desarrollamos uno o dos canales más. Pero hay personas que tienen los tres canales. No sé si tú tienes los tres canales. 666. Ah, ok, sí. Y son, digamos, los que privilegiados. Entonces, ya sabiendo que las personas son visuales, auditivas, kinestésicas, ¿cómo me puedo comunicar con alguien visual si yo soy kinestésico? ¿Cómo le puedo vender? Si vas a influir a una persona y si la persona es visual, si la quieres influir, te vas por el canal auditivo o kinestésico. Si la quieres influir, si le quieres vender, te vas por el canal que la persona es. Si le quieres vender, pero si le vas a influir, te vas por los otros canales. Eso sí es claro. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es? Si la persona es auditiva y lo quieres influenciar para hacer algo, no te vas por el canal auditivo, sino que te vas por el canal visual y kinestésico. Entonces empiezas a mostrarle imágenes y a que la persona se sienta. Pero si le quieres vender algo, que te compre algo, si te vas por el canal que la persona es, que es el auditivo en este ejemplo. Entonces empiezas a decirle, ¿sí te suena? Y la persona entonces, ah, ok. Entonces, ¿cómo nos podemos comunicar con las personas? El pensamiento visual. Las personas visuales piensan y recuerdan en imágenes. Para ellos es imágenes. Pueden pensar varias cosas al mismo tiempo. Los visuales. Hablan y escriben rápido. Ellos están hablando y ya, calma, por favor. A veces creemos que porque hablan rápido son auditivos y no, son visuales. Sienten que el tiempo no les alcanza para expresar lo que tienen en mente.
Entonces, por eso son rápidos al hablar. Utilizan expresiones como, miren, es que no todo es color de rosa, las ideas están un poco difusas, no veo un panorama claro, veo que todo está oscuro, o veo la luz al final del túnel. Cuando las personas empiezan a hablar de que ven un panorama, son personas visuales. Siempre los visuales mantienen un contacto visual, te están mirando cada vez que hablas con ellos, les gusta mantener el contacto visual. Lo peor para un visual es que están hablando, sigue hablando que yo te estoy escuchando, sigue, mire, eso es una ofensa para una persona visual, eso es ofensivo, a ellos les gusta que los estén mirando. Para concentrarse en un tema, necesita verlo por escrito. A mí no me cuente. Muéstrame las hojas, muéstrame el proyecto, muéstrame los números. Es que esto es muy bonito. A mí no me cuente con eso. Es una persona que gesticula mucho el movimiento con las manos. Entonces está hablando y está hablando. Y yo fui y volví y después hice esto y tal. Son exagerados en sus movimientos corporales. Y si está sentado, cuando tú le vas a contar una historia, se sienta en la punta de la silla como para, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que usted me está contando? Porque está 100% en el contacto visual y se sienta ahí. Entonces, así se comunican las personas del canal sensorial visual. Los del pensamiento auditivo, ellos no piensan en imágenes, ellos piensan en palabras e ideas. El proceso de pensamiento del auditivo ya es más ordenado, es secuencial, es pausado. El visual va y vuelve, y te cuenta la historia, se devuelve, se va para otro lado, vuelve. El auditivo es más pausado, más ordenado, organiza sus ideas. Habla más lento que el visual, busca las palabras precisas. Necesita escuchar, escúchame, pero también ser escuchado. Utiliza expresiones como, me suena eso que me estás diciendo. Mira, apenas me dijiste eso, hizo algo clic en mí, ¿sí? Entonces empieza, para ellos todo es eso, ¿sí? Cuénteme, ¿qué lo trae por aquí, no? Cuénteme, cosas como es, dígame cómo es. La velocidad, cuando habla, es una velocidad media y el tono de voz es un tono de voz medio. Y el contacto visual de las personas auditivas el de los ojos es un contacto a nivel medio. Nunca está por debajo ni por arriba, sino es un contacto, siempre mantiene los ojos a nivel medio. Y eso ahorita, bueno, vamos a ver el tema de calibración ocular. Y el kinestésico piensa a través de lo que siente y se concentra en lo que hace. Es muy concentrado en eso. Percibe mejor sus estados. El kinestésico es una persona que sabe cuál es su estado, sabe que si está triste, que si está feliz, que si está enojado, que si está eufórico. Él sabe y también le es más fácil percibir el estado emocional de las otras personas. Es más analítico. Utiliza el contacto corporal, entonces el que te abraza, te da la palmadita, hagámosle, te pegan, bueno, cuando son los papás le pegan el calvo, a los chinos, el calvazo, entonces le gusta ese contacto corporal. Utiliza frases como, sus palabras me llegaron al corazón. Siento que estamos haciendo bien. Esa persona que cuando está, mira, saborea el momento. Es cuando alguien no le dice, mira, ese es un tipo ácido, ¿sí? Y empieza a moverse, le gusta, bueno, no me gusta eso, ¿sí? Es alguien que siempre está apoyado a sus pies y su cuerpo, por lo general, siempre está relajado. Tú nunca lo notas tensionado. Y el contacto visual del kinestésico, sus ojos son casi siempre abajo, porque le gusta evocar esas emociones, esos sentimientos. Habla en voz bajos y cuando gesticula, la gesticulación es muy suave y gesticula hacia sí mismo. Yo, mira, yo. Entonces, saber cuál es mi canal sensorial de cómo percibo el mundo y saber cómo comunicarme con los demás canales sensoriales nos ayudan a prevenir problemas de comunicación en pareja, en familia, en las organizaciones, como amigos. Saber eso es muy, muy importante.
¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos en constantes conversaciones. El coaching, como les decía al principio, es una metodología conversacional. Y las empresas son sistemas conversacionales. Si ustedes miran una empresa desde arriba, que tengan el observador panorámico desde arriba, lo que ven en una empresa son personas conversando. Casi las 8 horas que están ahí, 10, 12 horas que están conversando. Y las conversaciones entre las áreas son diferentes. Entre el área comercial, en el área comercial van a tener una conversación diferente al área administrativa. El área administrativa va a tener una conversación diferente a finanzas. El área técnica va a tener una conversación diferente, ¿sí? Y en esos equipos es que se crean las disfunciones en esas comunicaciones. Y vuelvo y repito, y eso afecta los resultados del equipo de trabajo. El lenguaje, cuando ustedes también estén reunidos con sus equipos de trabajo, pongan mucha atención a ese lenguaje de no posibilidad que las personas están casi más del 50%, y es: no lo puedo hacer, está muy difícil, siempre me dicen que no, siempre presento los proyectos, me queda imposible por el tiempo. Están en conversaciones de no posibilidad. Ayudar, ustedes como líderes coaches, ayudar a la persona a cambiar esa conversación de no posibilidad, porque el coaching es, cuando salen de la sesión, es que sí lo van a poder hacer, van a encontrar los recursos. Ok, ¿qué vas a hacer de diferente para que esta vez te digan que sí? Porque si siempre estás haciendo lo mismo, ¿qué vas a hacer de diferente? O llevarlo a algo que se llama los arquetipos. No sé si conocen la palabra arquetipos, y es: si tuviera la posibilidad de preguntarle a 4 personas, ¿a quién sería? A una mamá, no a mi mamá, sino a una mamá. Ok, ¿cómo se comporta una mamá? Una mamá es amorosa, una mamá está pendiente de sus hijos, no se le escapa nada, no sé qué. Ok, toma ese control, ese papel de mamá. Respira profundo. ¿Qué crees que te diría? ¿Qué crees que te diría esa mamá? Me diría que es que definitivamente soy yo. Una vez el vicepresidente de una startup aquí en Colombia me llamó muchísimo la atención, que estaba en sesión con él, y me dijo: ¿sabes yo a quién le preguntaría? Es una persona que ha estado en muy buenos cargos. Me dijo: yo le preguntaría a un pescador. La primera vez que a mí me dicen que le preguntaría a un pescador. Yo, bueno, ¿cómo es un pescador? Me dijo: mire, un pescador es una persona muy paciente, le gusta el silencio. Para esa persona era eso. Entonces lo llevé a que tomara las características del pescador, cerrara sus ojos, respirara muy lentamente, y yo empezaba a decir las características del pescador. Ya no era el vicepresidente de esta startup, se iba y llegaba el pescador. Yo le decía: bienvenido, señor pescador, y le contaba y lo cambiaba de observador. Imagínense que esta persona me está contando que tiene un problema con uno de sus equipos porque ve que uno de los líderes es muy madre con las demás personas. Le pongo las mismas palabras que él está diciendo. Usted como pescador, ¿qué le aconsejaría? No, yo le aconsejaría que se siente con él, que tenga paciencia con él. Sí, o sea, lo tomo así, y después lo saco del papel de pescador, que fue el papel que él quiso, y le digo: señor vicepresidente, aquí está un pescador, le comenté su caso, y el pescador le dijo que esto y esto y esto. Mire, eso abre posibilidades. Dice: mire, me dijo, yo nunca lo había visto de esa forma. Y así me dicen, le preguntaría a un ingeniero: ok, ¿cómo se comporta un ingeniero? Un ingeniero es así, 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 ¿sí? Le preguntaría al CEO de tal compañía: para usted, ¿cómo se comporta? Se comporta así, así. Cambiarle el observador para abrirle las posibilidades a las personas que ustedes ven de no, de no y de no y de no. ¿Qué vas a hacer de diferente para que te digan sí?
voy a hacer esto, a veces, y a veces también, no sé, se quedan en no sé, en no sé, en no sé. Y si tú no sabes, entonces, ¿quién sabe? No sé. ¿A quién le preguntarías? No sé. ¿Quiere que su vida siga así? No. Entonces, ¿qué va a ser de diferente? ¿A quién le preguntaría? Siempre me dice que no sé, no sé. ¿A quién le preguntaría? ¿Tiene acceso a cualquier persona en el mundo? ¿A quién le preguntaría? Ah, le preguntaría a tal persona. Y ahí empieza el modelo del cambio, observador, y venimos a la conversación de no posibilidad, de llevar, acuérdense que al principio dijimos que las preguntas del coaching se tratan de llevar a las personas a la acción, a que hagan algo diferente para ver resultados diferentes. De eso se trata. La escucha, y por eso ahorita vamos a hablar de la escucha activa. ¿Qué es lo que pasa cuando pedimos un informe y no nos lo entregan cuando es? Entonces, llamamos a la persona porque tenemos que llamar a la persona, pero mientras la persona nos está dando la explicación, nosotros estamos en nuestra conversación interna. Mucho vago, no hizo eso, yo le dije mucho irresponsable. Entonces, esa conversación interna no nos permite recibir el 100% del mensaje del interlocutor. Y empezamos a emitir nuestros propios juicios. Y a veces son muy injustos, ¿sí? Por tener esa conversación interna. Y aquí está un ejemplo de la conversación interna. La conversación pública. Yo diciéndole al colaborador, Juan, ¿qué te pasó? Llegaste tarde. Entonces estoy así, hola Juan, ¿qué pasó? Llegaste tarde. Pero la conversación interna, mientras le digo eso, es, este man últimamente está llegando muy tarde. La tercera vez en estas 2 semanas que llega tarde. Pero públicamente estoy, ¿sí? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Cuál le responde? Sí, sabes que el tráfico es terrible y me demoré. Entonces empieza a darle sus explicaciones y empieza la otra conversación. Siempre la misma excusa del tráfico. Si sabe que aquí en Bogotá este tráfico es terrible, ¿por qué no sale antes? Siempre la misma. Si no es el tráfico es porque se sentía mal, si no sé qué, Entonces, bueno, listo, está bien, entiendo que el tráfico, para no quedar mal. Entonces, ay, entiendo que el tráfico y qué tal, pero mira, tuvimos una reunión, te voy a pasar el resumen. Y esa es la conversación interna. Si tuviera tiempo para ponerlo al día. ¿Usted cree que yo soy un desocupado? Que no, me toca trabajo doble ponerle este man el resumen. Juan, ¿qué responde? Gracias, lo leo de una vez. Ya lo va a leer de una vez, con lo irresponsable que es. ¿Cuál es el diálogo interno en ustedes cuando tienen esas conversaciones? Que no les dejan captar el mensaje 100% de lo que la otra persona está diciendo. Y ahora, ¿cuál es el diálogo interno de ustedes a sí mismos? Se hablan de conversaciones de no posibilidad, del yo no puedo, del todo es difícil, de la vida es muy dura, del yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, nadie me ha tratado con amor. ¿Es esa conversación la que ustedes tienen? ¿O es una conversación empoderadora de decir, aquí vamos para adelante, sí, me caí, pero me vuelvo a levantar? Y esto es una experiencia más y esa es otra raya más para el tigre y aquí vamos a seguir para adelante. ¿Cuál es esa conversación que ustedes están teniendo? La escucha activa. Cuando estés con alguien, respeta. Y respeta es, calla tu conversación interna. Ustedes como líderes coach, si quieren tener e impactar la organización en donde están trabajando, la sociedad, la comunidad, respeten, callen y estén 100% a lo que la persona está diciendo. Porque la persona cuando te habla te está dando sus creencias limitantes, sus valores, sus juicios, las creencias que lo empoderan y toda esa información se pasa por encima por andar pensando en nuestra conversación interna, nuestro diálogo interno. Me dijo esto. El lenguaje corporal, lo que la persona está diciendo también dice mucho, porque el lenguaje corporal es un lenguaje inconsciente. Entonces la persona sí te dice, sí, sí, me encanta, me fascina, pero con la cabeza te está diciendo que no. Entonces ahí hay algo que no está cuadrando, ¿sí? Porque si te dice que sí, pero con la cabeza te está diciendo que no, es, aquí hay algo. Porque es un lenguaje inconsciente, el lenguaje corporal. El papel del coach es acompañar las emociones.
Los seres humanos somos seres emocionales. Ya les explicaba la teoría del cerebro tribuno, que somos límbicos, reptilianos y la neocorteza, ¿sí? Y somos seres emocionales. Y en las organizaciones, en las conversaciones, lo que hacemos es acompañar esas emociones. Y esas emociones se convierten después en estados de ánimo. Y el estado de ánimo es algo mucho más profundo, porque el estado de ánimo lo asumimos a través de una serie de experiencias que nos pasaron y tomamos ese estado de ánimo. Y el estado de ánimo de las personas diferenciales están marcados por su historia, sus experiencias de vida. Entonces, por eso algunas personas las vemos mucho más felices, algunas personas lo decimos, pues es una amargada. El papel del coach es saber qué hay detrás, qué es lo que lo está poniendo, cuál es la emocionalidad que tiene la persona y que lo está llevando a ese estado de ánimo. Miren, hay estados de ánimo de las personas, pero también hay estados de ánimo de sociedades. En el cono sur de Sudamérica, en esta época que es el invierno, los suicidios aumentan mucho, que es el invierno en el cono sur. ¿Por qué? Por la temperatura, porque el clima les afecta su estado de ánimo. Y por eso los psicólogos y las grandes escuelas de psicología en Latinoamérica están en Argentina, porque pues allá tienen el tema de las estaciones, ¿sí? Y de coaching de programación neurolingüística, ellos tienen allá tienen eso. Entonces es acompañar ese estado de ánimo, ¿sí? A veces, como le digo, las culturas también toman estados de ánimo. Entonces, si están en el cono sur, muchas veces cuando es el invierno toman ese estado de ánimo depresivo. Lo que pasa en el invierno también en el cono norte. Entonces uno dice, ¿por qué la gente de los países nórdicos es tan fría? Es que el clima los lleva así. ¿Y eso afecta? Sí, afecta, porque somos seres emocionales. Y ese es un estado de ánimo ya cultural. Ya se implantó en ellos. Y los líderes son diseñadores de estados de ánimo. Si un líder de un país o de una organización está en la mala, pues los estados de ánimo, las emociones son contagiosas. Cuando tú llegas donde alguien que está bajo de nota, a ti se te pega porque las emociones son contagiosas. Y no es responsabilidad tuya que se te pegue la emoción, es responsabilidad que tú tomes ya de ahí en adelante esa emoción, como decir, oiga, no, este man está esta persona está muy baja de nota, con una emocionalidad baja, yo no voy a seguir en esta emoción, yo voy a cambiar esta emoción. Los líderes son diseñadores de estado de ánimo. En Estados Unidos, cuando la Unión Soviética le ganó la carrera espacial poniendo el primer ser vivo en el espacio, ¿sí? Entonces fue cuando John F. Kennedy dijo, bueno, pues entonces nosotros vamos a poner el hombre en la luna. Se van a acordar de mí. Y le dijo, miren, estaban en plena Guerra Fría, y el estado de ánimo de la sociedad estadounidense decayó porque vieron que la Guerra Fría la estaba ganando la Unión Soviética al poner al primer ser vivo en el espacio. Y fue un golpe anímico muy duro para la sociedad estadounidense. Y John F. Kennedy se levantó y dijo, vamos a poner el hombre en la luna. Y deje de decir que el país que puede hacer por ti. Más bien cambia tú qué puedes hacer por tu país para lograr nosotros como sociedad esta meta, este objetivo. ¿Y qué pasó? Pusieron el primer hombre en la luna. Los líderes son diseñadores de estados de ánimo. Los líderes son esos diseñadores de estados de ánimo. En las organizaciones también, si empiezan, es que el mercado está muy duro. Es que no sé qué, si el líder empieza con esa conversación, pues ya toda la organización se impregna de ese estado de ánimo. Los líderes, y ustedes como líderes, son diseñadores de ese estado de ánimo.
Y hay dos estados de ánimo que son los que más pegan, afectan negativamente, que es el resentimiento y la resignación. El resentimiento muchas veces se da por expectativas no cumplidas que nunca manifestamos. Nunca manifestamos que queríamos que nos cumplieran esa expectativa, pero no la cumplieron, entonces ahí empieza a nacer el resentimiento. Y estar en resentimiento es estar en el papel de víctima. Entonces, ¿cómo puedo transformar o cómo puedes, tú como transformador, como líder transformador en una organización, el resentimiento de las personas, de por qué la empresa no me hizo esto, de por qué yo esperaba, y andan por la vida pensando que la sociedad les debe algo, que la empresa para la que trabajan les debe algo? Y entonces, si no cumplen lo que ellos esperan, que nunca manifestaron, empiezan a hablar mal y empieza ese resentimiento. Y es como decirle, ¿hasta cuándo te vas a contar esa historia? ¿Tú crees que contándote esa historia vas a lograr tus objetivos? ¿Vas a lograr tus metas? ¿Hasta cuándo te vas a contar esa historia? Dime qué era lo que esperabas que nunca manifestaste. Yo esperaba que tal, ¿lo manifestaste? Sí, se lo dije a mi compañero. Ay, pero es que su compañero no tiene la potestad de cumplir esa expectativa que usted quería de la empresa. Entonces es transformar el resentimiento y transformar la resignación también, ¿sí? Ya deja de resignar a través de preguntas que lleven a la acción, que le cambien el observador. De eso se trata el poder, esas herramientas. Ahora, ¿qué es el proceso de coaching? Es claro que si no hay una meta, si no hay un objetivo, no hay nada de coaching. Joseph O'Connor, el fundador de la International Coaching Community, nos dice a nosotros cuando nos certificamos, si no hay meta, no hay nada que coachar. Porque para sentarme a hablar y tertuliar con alguien, pues lo hago con alguien conocido, ¿sí? Debe haber una meta hacia donde la persona se dirige, debe haber, ella debe saber. O si no, nos pasa, bueno, ahorita lo vemos, los pilares del coaching son, se centra en lo que deseas, tu objetivo y en cómo conseguirlo. En eso se centra. El coaching te estimula a conocer tus valores y a vivirlos en el logro de tus objetivos, y el coaching cuestiona las creencias limitantes y refuerza los positivos, las positivas mediante tareas que proporcionan feedback. Siempre debe haber un aprendizaje. ¿Qué aprendiste de hacer esto? ¿Y qué aprendiste de no hacer esto? Yo aprendí que estoy procrastinando de no hacerlo. Alguien me lo dijo. Ok, ¿qué es la procrastinación para ti? Ve más profundo siempre con las preguntas. La procrastinación es esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué vas a hacer de diferente? ¿A dónde quieres llegar? ¿Sí? Porque si no sabemos a dónde queremos llegar, nos pasa lo de Alicia en el País de las Maravillas. Como persona, como organización, tome cualquier camino. Pero si nos ponemos una meta, ya sabemos cuál es el camino que debemos tomar, como persona, como familia, como empresa, como organización. Debemos ser claros, y eso es lo que hace el coaching, acompañar a una meta. Ojo, a veces cuando hago coaching de vida me dicen, les digo yo, ¿cuál es tu meta? Me dicen, ser feliz. Bueno, ser feliz no es una meta, todos queremos ser felices. Entonces empieza uno a preguntar, ¿qué significa para ti la felicidad? La felicidad significa hacer, trabajar y monetizar lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que tú amas? Yo amo la fotografía, ¿sí? Y quisiera monetizar esa fotografía. ¿Y crees que monetizando esa fotografía, cómo te sientes? Mira, y lo llevas a visualizar. Mira, me siento feliz, me siento pleno cuando es kinestésico. ¿Qué escuchas? Escucho los niños carcajeándose. ¿Qué ves? Me veo en un paisaje tomando las fotos. ¿A qué te sabe? ¿A qué te gusta? ¿A qué te sabe? ¿A qué te huele? ¿Sí? Cuando empezamos a preguntarle a las personas los objetivos,
con los canales sensoriales que vimos, los estamos anclando y diciéndole cada vez que la persona huela café, se va a acordar de su meta, ¿sí? Cada vez que la persona vea el color rojo, cuando se dice rojo, se va a acordar que hay una meta, que hay un objetivo específico. Cada vez que el equipo de trabajo también lo anclamos y vea algo, se va a acordar de la meta. Y eso me pasó hace poco con un equipo comercial de otra startup, ¿sí? Ellos se anclaron al olor a café. Entonces, por las mañanas, cuando llegaba el jefe y olía café, ellos sabían que tenían que trabajar para cumplir su meta y que no tenían que procrastinar, ¿sí? De eso se trata. La meta o el objetivo. Estos son los pasos. La meta tiene que ser clara y específica. Quiero aprender inglés. ¿Aprender a qué nivel? Ya que B1, B2, C1, conversacional, simplemente hablar con ellos, ¿sí? Ok. Esa meta es desafiante y es realista, porque a veces te dicen, no, pues yo quiero llegar a Marte. Venga, usted trabaja en la NASA, ¿sí? Entonces no es realista, ¿sí? La meta tiene que ser desafiante y realista. Que dependa totalmente de usted. La meta tiene que depender totalmente mía, porque si depende de otras personas, puede que no se cumpla y voy a vivir en frustración. Y llegando a esto, y si te dicen que no depende totalmente de usted, entonces, ¿cómo puede replantear la meta para que dependa totalmente de usted? Aquí estoy hablando de metas personales laborales, no las metas que ponen las organizaciones como las metas de ventas, que bueno, eso ya lo pone la organización, pero depende muchas veces también de los comerciales, si hacen la labor comercial, de llamar, de buscar, de hablar con la gente, de hacer el papeleo, depende también de ellos, ¿sí? Debe tener una fecha para alcanzarla. Yo quiero aprender inglés en el nivel B2 para diciembre del 2023. ¿Es medible? ¿La puedes medir? Pues que para diciembre del 2023 ya estés en el nivel B2, sí. Ok. Porque si no, se queda en el aire. Y no sabemos si la alcanzamos o no la alcanzamos. Entonces eso se queda ahí en el aire. Revisar los recursos que tengo para cumplir la meta. En el coaching se parte de una presuposición, es la gente tiene todos los recursos o puede crear los recursos para cumplir la meta. ¿Qué recursos tienes para cumplir la meta? Y no solo se refiere a los recursos económicos, sino a los recursos también intangibles, como la disposición, la actitud, el apoyo de la empresa, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi esposa. Tengo a mi hijo que también está haciendo el curso de inglés y puedo hablar con él. Toda esa clase de recursos. Tengo el carro para ir a la escuela de inglés, o tengo el transporte para pagar el transporte e ir a la escuela de inglés, o tengo para inscribirme en el curso virtual, el famoso Open English, ¿sí? Bueno, todos esos recursos los tienen que traer y ponerlos, enfilarlos y encauzarlos para el cumplimiento de la meta. Saber cuáles son los costos que tengo que asumir, y vuelvo y repito, no son solo los costos económicos, también los costos de tengo que levantarme más temprano, tengo que acostarme más tarde, voy a sacrificar de ver este programa, esta serie, porque me está llevando mucho tiempo ver este programa y esta serie y no me está dejando llevar a cumplir la meta. Los sábados que llevo a mi hijo a la escuela de fútbol, tengo que sacrificar ese tiempo por mi hijo. Ahora, tiene que ser una meta ecológica. Si está dispuesto a sacrificar ese tiempo por su hijo, algunas personas no están dispuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para cumplir la meta? A otras personas me dicen sí, porque hacen una relación costo-beneficio y dicen, bueno, el beneficio es mucho mayor del costo que tengo que asumir y el costo es solamente por un tiempo. Entonces, sí puedo hacerlo. Y muchas veces los seres humanos no cumplimos las metas es porque no evaluamos los costos. Creemos
que no nos va a costar absolutamente nada y que podemos seguir haciendo lo mismo y con eso vamos a alcanzar la meta y por eso no la alcanzamos. Y ojo, la Universidad de Pensilvania hizo un estudio entre sus egresados de quienes habían cumplido sus metas. El 4% de los que sabían su meta, pero no la escribieron, cumplieron su meta. Y el 44% de los que escribieron su meta, sí cumplieron su meta. No solo eso, existía un 200% más de posibilidades que los que habían escrito su meta y la releían por lo menos una vez a la semana, la tenían ahí presente en su estudio, en su cuarto, en el baño mientras se lavaban los dientes y estaban releyendo la meta, tenían un 200% más de posibilidades de alcanzar su meta y estaban ganando 9 veces más de las personas que solamente habían escrito su meta. No solo se trata de escribirla una sola vez, se trata de releerla, se trata de anclarla en los canales sensoriales, como les dije. ¿Qué ven cuando leen la meta? ¿Cómo se ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué sienten? ¿En qué parte del cuerpo la sienten? La cabeza, aquí, en el brazo, bueno, ¿en qué cuarto? ¿A qué les huele? ¿A qué les sabe cuando piensan su meta? Y ahí enfilan todos sus canales sensoriales al cumplimiento de la meta. Y después de tener en cuenta el costo, se elabora un plan de acción. Y este plan de acción, este seguimiento, es el que va a acompañar el coach. ¿Qué pasó? Entonces la persona empieza. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste diferente? ¿Cómo vas con eso? Tengo que, volviendo al ejemplo del curso de inglés, entonces voy a llamar a la escuela y voy a averiguar cuándo empiece, cuánto cuesta, no sé qué. Bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? No, lo voy a hacer pasado mañana. Bueno, pasado mañana. Entonces esa actividad para pasado mañana. Después de eso, ¿cuál es el siguiente paso? Empieza a hacer el plan de acción para el cumplimiento de la meta. Y eso es lo que acompaña el coach. Y ustedes con sus equipos de trabajo, eso es lo que van a hacer. Elaborar un plan de acción que ustedes como líderes coach van a acompañar como coaches, sabiendo ya cuál es el tema del observador, ya cómo comunicarse efectivamente, ya las emociones, el estado de ánimo, cómo van a acompañar para el cumplimiento de la meta. Siempre que digo yo, utiliza la estrategia de los genios, ¿sí? Acompañen el cumplimiento de la meta, basándose en las fortalezas de las personas. Mozart era una persona, como decimos aquí, terca, ¿sí? El primer concierto, lo que dicen los escritos es que el primer concierto de Mozart tuvo la apoteósica suma de 10 personas, pero el man no se dio por vencido. El man estuvo allí. Sabía que lo que hacía lo hacía bien y estuvo allí. Einstein también sabía lo que tenía. Thomas Alva Edison, la perseverancia. O sea, hablan de una cantidad de pruebas que él hizo para por fin crear el bombillo, pero él sabía y construyó sobre eso, ¿sí? No le importó las veces que fracasó, entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque esos fracasos fueron los que los llevaron al invento, ¿sí? Chaplin creció en un orfanato, pero sabía que podía hacer reír a la gente. Tenía el don natural de actuar. Tenía ese don natural. La Madre Teresa de Calcuta, ay, sí, la monjita, ¿sí? ¿Qué va a impactar el mundo? Pues el don de servicio que tenía ella es utilizado aún en las grandes compañías de referencia mundial, porque el don de servicio que tenía ella es que la verdad es impresionante. J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, abusada, las editoriales le rechazaron sus manuscritos, pero ella sabía que podía hacerlo, sabía lo que tenía, y bueno, ya todos saben quién es Harry Potter, gracias a esta señora que fue abusada por su marido de manera emocional, la golpeaba, le decía que no servía para nada, pero pues ella creía y sabía. Y no digan
que las habilidades blandas, eso es para otros. Ah, eso es para los que van a ser gerentes solamente. Ah, eso es para los psicólogos, eso es para los que estudian artes, que ellos nacieron con eso. Porque una de las creencias que nos limitan es que la inteligencia humana es solamente limitada a lo que estudiamos y que no se puede expandir. Que ya llegue a mi capacidad máxima de inteligencia y no. Ahora la decana nos decía, mire, estas son habilidades blandas y las habilidades blandas se pueden aprender y esto es practicando. Esto es de aprender de esto, pero ponerlo en práctica. O si no, se queda muy bonito en el papel y no está impactando el mundo. Entonces, no crean que la inteligencia es tal. Entonces, cuando estos talentos fueron hechos para ser usados, ¿de qué sirve un reloj en la sombra? Ser líder coach. Entonces, ¿de qué se trata ser un líder coach? Construye sobre tus fortalezas. ¿Qué es lo que la gente te dice? Tú eres bueno en esto. Y a ti te sale de manera natural hacerlo. Miren, yo estudié administración de empresas. Hice un posgrado en finanzas corporativas y una maestría en gestión de proyectos. Trabajé en la industria de la construcción y en la industria de hidrocarburos. Y en la industria de hidrocarburos fue que me di cuenta de que yo era bueno para esto que estoy haciendo acá ahora. Trabajé en la parte de responsabilidad social corporativa en lo que ahorita se llama Frontera, que antes era Pacífico. Y me tocaba ir al famosísimo Campo Rubiales, a los campos del Casanare, a estar con las comunidades. Y yo estaba ya metido y yo era feliz estando con las comunidades. A la gente le decía, uy, qué mamera estar allá con esa gente es complicadísima, eso se empiezan a quejar, eso piden de todo, creen que Pacífica es la vaquita lechera que les tiene que dar de todo, pero yo era feliz estando allá con ellos. Entonces yo me sentaba, evaluaba los proyectos, les decía cómo hacerlo, los pasábamos, se destinaban algunos recursos, hasta que el gerente administrativo y financiero de la Fundación Pacífico renunció y me dijeron, lo necesitamos aquí en Bogotá. Yo me vine para Bogotá y me nombraron como gerente administrativo y financiero a los 25 años de la Fundación Pacífico, y yo creía, wow, chino, a los 25 años de gerente de una compañía, pues está todo bien. Miren, se los voy a decir así, para mí fue una mamera sentarme otra vez en un escritorio, computador, a hacer presupuestos, a mirar la parte administrativa, a presentar balances ante la junta directiva, que me lo aprobara. Para mí fue hartísimo eso. Y la gente me decía, venga, nos hace falta en campo. Ingeniero, porque ahora todo el mundo soy ingeniero, no, ingeniero, en campo, que no sé qué, sí, pero pues aquí estoy, aquí estoy. Y ese camino fue el que me llevó a certificarme con la International Coaching Community de Londres, y es el que me tiene acá. Porque yo sabía que esa era mi fortaleza, que ese era el talento innato con el que yo había nacido. Y el líder coach construye la vida sobre sus fortalezas. Es consciente que no todas se las sabe. Acuérdense, el coach no todas se las sabe. Para eso está el asesor, el mentor, porque el mentoring también es otra metodología, pero el coach no se la sabe. ¿Sí? Se conoce a sí mismo. Y con esta parte de conocerse a sí mismo, hay muchísimas herramientas, ¿sí? Herramientas como el famoso, bueno, yo manejo la herramienta del enneagrama, que son los 9 tipos de personalidades que tenemos las personas, valga la redundancia, ¿sí? Y saber qué tipo de personalidad soy yo, me conoce mis fortalezas, pero también mis limitaciones, ¿sí? Saber cómo me voy a comportar y saber cómo se comportan los demás semiatipos, ¿sí? Entonces el líder coach se conoce a sí mismo y el proceso de coaching lo lleva a uno a eso, a conocerse a sí mismo. Impulsa a su equipo a través de las conversaciones. No dejen pasar las cosas, conversen, pero tengan conversaciones productivas con el equipo de trabajo para llevar a mejores resultados. Eso es lo que hace un líder coach. Sabe preguntar para abrir posibilidades y no emite juicios. Y lo que les decía con el tema de la inteligencia, eso lo hice Albert Bittner, creador del test de coeficiente intelectual.
La inteligencia no es una aptitud innata determinada desde la concepción o vida intrauterina, sino una colección de habilidades en un proceso de desarrollo dirigido por interacción entre los genes y el entorno. No crean que ustedes no pueden desarrollar esta habilidad. No crean que ustedes no pueden desarrollar esa inteligencia emocional. Bájense de esta creencia. El creador del test de coeficiente intelectual nos dice que la inteligencia no es estática, que ustedes pueden fortalecer esto, que aquí la universidad les está dando el espacio para que fortalezcan esas habilidades blandas y puedan impactar la organización para la que ustedes trabajan, la sociedad también. Muchísimas gracias.